Que empecemos la reunión. Les agradezco a todos los presentes aquí en Buenos Aires, en particular el Comité de Crimen Organizado Transnacional y Terrorismo inicia este año con esta sesión académica y para nosotros es muy importante, bueno, que podamos hacer este planteo sobre la problemática de la seguridad y del narcotráfico en un país querido como Ecuador. Para eso hemos invitado al coronel Mario Pastinio Silva y es un honor tenerlo con nosotros. Es un especialista, como va a señalar Virginia Messi, la coordinadora de este evento, también importante y reconocida periodista de Clarín Oficiales y quien está siguiendo muy de cerca la problemática tan grave del narcotráfico en Argentina. Así que simplemente darles la bienvenida como director del Comité de Crimen Organizado Transnacional de Cali, agradecer particularmente a los coordinadores que se ocuparon de organizar esta reunión, a la doctora Liliana Catucci, al doctor Natalio Sima, se agradezco mucho, muy importante, y a los miembros también del comité que aquí están presentes. Martín Montero, el doctor Martín Montero ofició de enlace, fue muy productivo, así que gracias Martín. Y sin más, pasemos de hecho a la sesión académica y lo dejo en manos de la coordinación de Virginia Messi. Muchas gracias Virginia No, por por favor. acompañarnos, ¿no? Por tu tiempo. No, por favor. Coronel, un gusto. ¿Cómo le va? Virginia Messi, mucho gusto. Muy buenas tardes con todos. Un gusto para mí de estar presente y un honor el poder dirigirme a todos ustedes. Bueno, coronel, la verdad esta es una oportunidad, no sé, excepcional, porque justo esta semana, estos días, nos encuentran acá en Argentina muy preocupados por el crimen organizado, el terrorismo, la ley antiterrorista, cómo se aplica sobre todo en Rosario, las fuerzas militares yendo hacia Rosario, todavía con una función indefinida por la ley de seguridad interior. Y en el marco de todo eso, creo que la experiencia en Ecuador y la suya en Ecuador nos pueden servir como para entender lo que creo que todavía no pasa en Argentina, pero que ciertamente corremos riesgos de que ocurra. Entonces, lo dejaría a usted que nos cuente a nosotros su experiencia, y a mí, como buena periodista, me gusta más preguntar que hablar. Muy amable, muchísimas gracias. Permítame compartir con ustedes una presentación que pueda ilustrar de mejor manera lo que sucede no solo en Ecuador, sino el enfoque es en toda América Latina con una especial atención a mi país. Voy a compartir con ustedes esta presentación, si me permiten. No sé si lo están observando ahí. Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bien, primero es un honor el poderme dirigir, agradecerles la gentil invitación que han tenido para poder realizar esta exposición. Eh, el tema que quiero abordar con ustedes básicamente es el siguiente. Es sobre el Ecuador, las causas, consecuencias y recomendaciones de un escenario de inseguridad cambiante. Pero para esto quisiera yo eh, realizar primero un diagnóstico rápido del escenario global para poderlo comprender de mejor manera. Este escenario global del crimen organizado transnacional nos permite tal vez tener una idea mucho más clara de la problemática que tenemos. Si ustedes pueden apreciar en la gráfica, es más o menos cómo está distribuido el accionar operativo de las diferentes estructuras delictivas. Tenemos ahí mafias italianas, irlandesas, albanesas, rusas, japonesas, chinas, carteles mexicanos, carteles colombianos, que cada uno de ellos tiene su injerencia
en este escenario global de crimen organizado. Sin embargo, hay un punto de atracción para todos ellos, y ese punto de atracción es América Latina. Y dentro de América Latina, especialmente la zona norte, en donde está centrado los tres, más bien dicho, países con la mayor producción de cocaína que tiene el planeta. Me refiero a Colombia, Perú y Bolivia. Pero, ¿qué pasa en el contexto regional? El contexto regional es diferente. Las mafias internacionales que acabo de mencionar se han hecho presente también en el continente y gran parte de ellas, como la yakuza japonesa, la mafia albanesa, la mafia andrangheta, la mafia de la hermandad o la mafia rusa o brava, la triada china, han hecho su presencia en diferentes países de la región. Su interés más importante está orientado hacia un sector específico en este grupo de países que lo conforman: Colombia, Perú, Bolivia. Pero, ¿qué características especiales tiene América Latina? América Latina, distinguidos amigos, tiene básicamente 5 centros de acopio internacionales que el crimen organizado transnacional ha ido, pues, desarrollándolos. Algunos de ellos están mucho más estructurados, han tenido mucho más tiempo. Otros están en proceso de fortalecimiento y reforzamiento. 5 de ellos se encuentran en la cuenca atlántica: Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica y Guatemala. Hay otro que está en la cuenca pacífica, ese es Ecuador, y uno que se está desarrollando últimamente, que es el de Chile. En la zona de Argentina, Rosario, Buenos Aires, operan varios grupos, varias bandas que se han dedicado al crimen organizado y al narcotráfico. El clan Loza, el clan de los Monos, el clan Rotela, el clan Casteló. En el sector de Brasil tenemos Primer Comando La Capital, Comando Vermelo, y esta organización, esta última, con un desplazamiento importante hacia la frontera colombo-ecuatoriana. Exactamente este desplazamiento que estoy marcando aquí. Permítame que lo haga con un puntero mejor. Este desplazamiento hacia esa frontera. Luego lo voy a explicar por qué. Tenemos el punto de Caracas y también el Golfo de Maracaibo, que son puntos de salida de droga, y este Sí, es otro centro de acopio importante. Tenemos el sector de Costa Rica con el puerto de Limón, en donde operan una organización que se llama Los Diablos, y en Guatemala, los Pochos y los Huistas. Especial atención en esto, porque estas organizaciones, los huistas, son los que recogen la droga de gran parte de Sudamérica para entregarlas o hacer una tercerización hacia los carteles mexicanos. Y los pochos son aquellos que acumulan la droga, acopian la droga del cartel de Sinaloa y lo pasan. Para eso necesitan y lo hacen, pues cobran un impuesto para esta situación. Pero esta problemática regional con estos centros de acopio que se han ido formando genera a su vez una multiplicidad de actores generadores de violencia. Y dentro de esos tenemos bandas que se están formando, otras que se han ido implementando y creciendo con el propósito fundamental de generar santuarios en cada uno de los sectores. Veía hace un día atrás algunas gráficas sobre Rosario, otras gráficas sobre el sector de Buenos Aires. Y en esas gráficas ya existen santuarios, lo que ustedes denominan, pues, zonas calientes. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera.
Estas zonas o santuarios es donde se ejerce una gobernanza criminal y donde el Estado perdió soberanía. Y al perder esa soberanía, quien toma ese control son las organizaciones delictivas. En el caso ecuatoriano, pues se han generado aproximadamente 22 organizaciones terroristas, narcoterroristas, o como el presidente de la República los declaró, organizaciones de terrorismo urbano. Pero Ecuador, a su vez, tiene otra característica especial, pues tiene el influjo permanente de dos carteles internacionales, el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, que operan en la frontera colombo-ecuatoriana y también parte de esta estructura que es el Comando Bermelo, en una alianza con el Comando La Familia del Norte de Brasil, que están desplazándose desde hace 3 años hacia este sector. Veamos un poco más a detalle qué es lo que pasa y partamos de esta gran interrogante. Ecuador, ¿por qué estamos como estamos? Responde a el último libro que tengo eh, sacado y que lo publicó la Universidad Uniandes aquí en Ecuador en el 2000, el año anterior, 2023. Y ahí se responden algunas cosas de estas interrogantes que son importantes para saber por qué nuestro país comienza a cambiar tan drásticamente. Lo primero y lo más importante que es necesario manifestar y especificar es que existen dos potenciadores. Estos dos potenciadores atraviesan transversalmente el escenario no solo de mi país, sino de América Latina. Estos potenciadores están presentes en cada país latinoamericano y creo que en la comunidad global. Se llaman pobreza y se llama inequidad. Ningún gobierno a la fecha, en ningún país ha podido eliminar estos dos componentes, estos dos potenciadores. Recordando que el crimen organizado crece, se fortalece donde el Estado es débil. Y aquí está una de las razones de la debilidad estatal. Pero, ¿hacia dónde van estos potenciadores? Esos potenciadores van básicamente a fortalecer a las diferentes amenazas. ¿Cuáles son estas amenazas? Pues corrupción, lavado de activos, crimen organizado, tráfico de armas, munición, explosivos, narcotráfico, ciberterrorismo, presencia de grupos armados, presencia de facciones extremistas en la región, el tráfico de personas, problemas carcelarios, tráfico de órganos, pesca ilegal, piratería en alta mar, afectación medio ambiente, minería ilegal, diferentes propagaciones de virus, coronavirus, infodemia. También tenemos aquí lo que es la migración no controlada y pues los procesos de desestabilización que han hecho presencia en todo el continente latinoamericano. Pero como estoy hablando de Ecuador, permítame utilizar una línea de tiempo que me permita a su vez pues esclarecer con mayor exactitud qué es lo que pasó en mi país. Esta línea de tiempo del narcotráfico y la penetración del narcotráfico en mi país tiene un punto de arranque. Es en 1990 cuando Ecuador era considerado un país de tránsito, como lo era Argentina hace unos 5 años atrás. Este país de tránsito generó pequeñas bandas locales que tenían conexión con ciertas estructuras de Colombia, con Pablo Escobar y las estructuras de algún cartel colombiano, pero siempre estuvo solo vinculado al tema de tránsito del alcaloide. Ninguna actividad especial más. Y también precursores que se necesitan para el procesamiento de la droga. Pero se da un fenómeno importante y este fenómeno importante no creo que solo afecta a mi país, afecta a toda Latinoamérica.
Este fenómeno se llama el efecto Mercurio o el efecto globo, que se genera en Colombia a raíz de la presidencia del doctor eh, Uribe. ¿Qué pasa a partir del efecto globo? A partir del efecto globo, Ecuador se transforma en un centro de acopio internacional y plataforma de distribución de narcóticos. Esta nueva posición en la escala del narcotráfico genera que este grupo pequeño crezca, porque ya hay actores internacionales, hacen su presencia, el cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, y este grupo comienza a crecer, aglutina un sinnúmero de bandas locales, porque estas que están acá necesitan tercerizar gran parte de las operaciones logísticas, las cumplen estas pequeñas bandas delictivas. Pero no se queda esta línea de tiempo en el 2013, pasa hasta el 2017, en donde mi país se transforma en un centro de procesamiento, un país procesador, sin ser un país productor. Así nos cataloga al momento la administración Biden. Y al ser un país de procesamiento, también hay un sinnúmero de actores que tienen interés sobre esa droga que se está procesando en este sector. Para el 2024, a la actualidad, a la fecha actual, nosotros, Ecuador, somos considerados la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Estamos por detrás de Brasil en la exportación de cocaína hacia Europa, Asia, Medio Oriente y África. ¿Qué pasa con los grupos? Pues estos grupos también se fraccionan porque ya hay mayor presencia aquí de otros actores internacionales. Está Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, está por otro lado el Clan del Golfo y está el Comando Bermelo. Estos grupos se fraccionan en varias bandas que crecen con el tiempo y se transforman en megabandas, como choneros, tiguerones, chone killers, lobos, águilas, Latin Kid, nietas, gángster, lagartos y un sinnúmero más de organizaciones que se han hecho presentes en el escenario delictivo nacional. Pero esas bandas que crecieron a megabandas dan un salto también, mutan y se transforman en lo que se conocen como carteles de primera generación o microcarteles. En mi país tenemos dos microcarteles, el cartel de los choneros y el cartel de los lobos. Paralelamente a esto, existen también organizaciones internacionales, grupos internacionales que hacen presencia en el escenario nacional. Tenemos el tren de Aragua que atraviesa todo el escenario de toda América Latina y que ha hecho presencia en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, en todos los países del continente, con una posición beligerante y una actividad de violencia permanente en los diferentes países de acogida del proceso migratorio venezolano. Pero también hay otro grupo que se llama el Grupo Cóndor. Este es un grupo de sicarios colombianos que nace y tiene su origen en Tumaco y que se trasladan hacia el escenario ecuatoriano porque ven las condiciones propicias para prestar sus servicios, como sicariato o como también como casas de pique. Y esto comienza a proliferarse. Inicialmente se ubican en la frontera, en la provincia de Esmeraldas, que es frontera con Colombia en el departamento de Nariño. Pero posteriormente, viendo que el negocio es productivo, comienzan a irradiarse hacia todo el escenario nacional. Al momento están casi en todo el país. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el narcotráfico penetra con tanta facilidad a los diferentes países? En el caso ecuatoriano, el problema está claramente definido.
aquí está la frontera, si ustedes me permiten que les marque con este puntero. Colombia, Ecuador. Aquí está un vector que comprende el departamento de Nariño, departamento de Putumayo, en esta zona, y hacia abajo las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos del territorio ecuatoriano. Por este sector, distinguidos amigos, sale el 75% de la producción de cocaína de Colombia. Esto implica que diferentes actores estén interesados directamente en esta superproducción que se está dando en esta zona. 240.000 hectáreas y una producción de cerca de 1.450, 1.470 toneladas anuales. Esto atrae al cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, atrae también a las FARC, a la segunda Marquetalia, un fraccionamiento de estos, a diferentes disidencias, también a esta protomafia brasilera denominado Comando Vermelo y a estos grupos del Ejército de Liberación Nacional, comandos de la frontera. Todos estos actores hacen presencia en esta zona que es una de las más importantes en la producción de cocaína a nivel mundial. Por este sector también atraviesan dos corredores, el corredor del Pacífico y el corredor amazónico. Este corredor viene desde el litoral colombiano y traslada la droga hacia el litoral ecuatoriano y lo proyecta hacia territorio peruano. De igual manera, el corredor amazónico nace en el eje cafetero, se proyecta hacia lo que es Mocoa, Puerto Asís, y de ahí atraviesa territorio ecuatoriano y llega a una ciudad que es conocida como una ciudad bisagra, la ciudad de Baños en Ecuador, y desde donde se ramifica esto nuevamente a los diferentes puertos nacionales. Pero también aquí está ubicado otro punto importante, y ese punto importante es el Triángulo Dorado o el Triángulo de la Cocaína, que comprende en Colombia el puerto de Tumaco, el otro vértice, el Puerto Asís y la ciudad de Quito en territorio ecuatoriano. Este es el principal problema que existe y esta es el, el motivo de un incremento de la crisis de inseguridad en mi país. Vamos más allá. ¿Cuánta cocaína desborda hacia las fronteras ecuatorianas? Pues desde Colombia desbordan aproximadamente 750 toneladas. ¿Cuáles? 86 toneladas desbordan por territorio peruano. Esto nos da una idea de la cantidad de droga que sale por los puertos. 21 toneladas por el puerto de Esmeraldas, por el puerto de Manta 245 toneladas, por el puerto de Guayaquil 364 y por el puerto ubicado en la provincia del Oro 70 toneladas. Una anécdota rápida aquí. Del puerto de Amberes vinieron a consultarme hace unos 6 meses atrás, un poco más tal vez, y me decían, coronel, queríamos consultarle por qué hay tanta droga que sale desde su país y por qué llega esta droga, porque capturamos en el 2022 cerca de 120 toneladas que venían desde Ecuador y la mayoría de esas 120 toneladas estaban originadas en este puerto. La respuesta fue muy fácil. El problema radica en que los puertos ecuatorianos no tienen un sistema adecuado de control, no tienen escáneres. Solo hay dos escáneres en el puerto de Manta, dos escáneres fijos. Acá en esta zona está un puerto que se llama el puerto de Pozorja, que tiene 4 escáneres, dos fijos y dos móviles. El resto de puertos no tiene escáneres. Entonces, esto facilita la salida de droga hacia el exterior. Y por eso es que Colombia, gran parte de su droga ingresa a territorio ecuatoriano porque en Colombia los puertos son más controlados. Acá no. Pero este no es el único problema que tiene el Ecuador.
Otro problema grave es la minería ilegal, que sale desde Ecuador hacia Colombia y desde Ecuador hacia Perú. El ingreso de armamento desde Perú hacia Ecuador y al momento también el ingreso de armamento que anteriormente salía desde Ecuador a Colombia, ahora se revierte. De Colombia abastecen de armas a las organizaciones de crimen organizado que están operando en mi país. Y el contrabando que es permanente a los dos lados de la frontera. ¿Cuáles son los graves riesgos ante la crisis de inseguridad? Pues los principales riesgos son la pérdida de control territorial que viene desde el año 14 hasta 24, en donde se han generado un sinnúmero de santuarios a nivel nacional. Exactamente cerca de 87 santuarios que están operando en el territorio nacional bajo estas organizaciones de crimen organizado y donde se ejerce una gobernanza criminal. Este es un esquema rápido de las principales provincias en donde están la cantidad de santuarios que están posicionados en barrios, en cantones de ciertas partes de las provincias. Pero observen que gran parte de ellas están en esta zona, que es la zona que caracteriza o que está cerca de las plataformas internacionales de distribución. Y eso es lo que atrae. Tomo una referencia. Tanto Rosario como Buenos Aires, a futuro, de aquí a corto plazo, 2 años, 3 años, tendrán exactamente esto, pero en mayores cantidades, porque los puntos de salida de la droga están justamente en esos sectores. Y eso implica que se necesitan santuarios para ubicar centros de acopio. Y estos van a proliferar rápidamente. Para que tengan una idea, esta es una ciudad costera, la ciudad de Esmeraldas está cerca de Colombia. Estos son algunos de los barrios en donde están ya ubicados, tomados las organizaciones delictivas, donde el Estado tiene poca presencia o nula y donde no puede entrar el Estado, donde si entra hace una pequeña requisa y tiene que salir por seguridad. Esto es Guayaquil, la ciudad más importante, de donde sale la mayor cantidad de droga. Estos son los diferentes santuarios. Son los pocos que, los más llamativos, hay muchos más, pero estos son los que están presentes en esta ciudad, porque acá abajo está el puerto y necesitan un control permanente de esta zona. Pero también aquí opera otro actor importante, la mafia albanesa y también la Ndrangheta, que manejan gran parte del comercio de droga en esta zona. Como les decía, lo que sucede es que en cada uno de estos santuarios donde se ejerce una gobernanza criminal, quien está en el medio es la sociedad. Y eso es lo que pasa en los diferentes centros de acopio internacional. En Argentina, en Rosario, Buenos Aires, en Brasil, en Manaos, en Sao Paulo, etcétera. La población queda en la mitad. El Estado y la fuerza pública por un lado y la delincuencia por otro lado. Si hay una mayor presencia estatal, la sociedad corre para ese lado a que le protejan. Pero si no hay una presencia estatal, la sociedad se mueve hacia donde está la delincuencia organizada para que le proteja. Esa es la primera fase. La segunda fase es que esta delincuencia organizada, cuando tiene el control de un santuario, impone reglas. Y la primera regla es que gran parte de los comercios y la sociedad en sí tiene que pagar piso o tiene que pagar una extorsión, o acá lo llaman vacuna, porque ellos dicen que le van a dar la seguridad y comienzan las extorsiones. Pero posteriormente a esto, con el pasar del tiempo, 5, 7, 8 años, esta actividad de extorsión y esta presencia en los santuarios genera que la población
vaya considerándoles a estas personas como sus salvadores, como sus líderes. Y estos señores, estos miembros de la delincuencia organizada, posteriormente le piden a esta población de que les nombren como autoridades en la asamblea, en una prefectura, en una alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero tomar lo que pasa en Guatemala. Cerca de la localidad, cerca de la frontera, más bien dicho, en la frontera con México, hay un pequeño pueblito en donde la alcaldesa de ese pueblo, que pertenece a la organización delictiva de crimen organizado, pues ella fue electa por el pueblo, sabiendo que era parte de la estructura delictiva. Y está al momento como alcaldesa. Tiene denuncias por todo lado, pero no les importa. Ella responde al cartel Jalisco Nueva Generación y también tiene colaboración directa con el cartel de Sinaloa. A tal nivel llega esto que puedes llegar más allá. Escuchen esto, por favor. No sé si puedo pasarlo aquí. Al público presente, aquí representando con toda la organización de aquí de Belén, La Yolita, y se le agradece a la firma Los Choneros y a los Fatales Doble, y más que todo a la firma Fito, MB Chorrón y la O. Muchas gracias. ¿Quiénes son los choneros? Los choneros es la principal organización delictiva del país. ¿Quiénes son los fatales? Los fatales son la principal organización delictiva de la zona de Durán, cerca de la provincia del Guayas. Y los que nombraron allá son algunos de los diferentes delincuentes. Nombraron a Fito y hace unos días, unos meses atrás, pues desde Argentina extraditaron a la familia de Fito. Es cuando la organización de crimen organizado comienza ya no a ocultarse, sino a hacerse público y a tener esa presencia con la sociedad y buscar ese respaldo de la sociedad. Este es el dispositivo que tiene mi país al momento. Estas son las diferentes megabandas a nivel nacional y por provincias. Es un mapa casi cerrado en donde están 23 organizaciones declaradas como de terrorismo urbano, con un pie de fuerza de aproximadamente 25 a 35 mil delincuentes, todas estas organizaciones, y tienen bajo el control de carteles internacionales, como el cartel Jalisco Nueva Generación, con 47 estructuras en las diferentes provincias, 48 en el cartel de Sinaloa en las diferentes provincias y otras en un poco independientes. Pero estas estructuras delictivas no se quedaron solo en la geografía nacional, sino fueron mucho más allá para comenzar a tomar contacto con otras organizaciones y de esa manera poder, pues, ampliar su nivel de operación. Las organizaciones ecuatorianas se dieron cuenta de que trabajar para los carteles mexicanos tercerizados, pues, no les representaba mucho, porque quienes corrían el riesgo, quienes llevaban el mayor problema, quienes eran detenidos, pues eran las organizaciones ecuatorianas. Pero los carteles mexicanos, pues no tenían ninguna injerencia, salvo llevar la droga. Entonces, estas organizaciones pequeñas nuestras decidieron comenzar a comprar la droga en Colombia, trasladar la droga a territorio ecuatoriano, sacarlos a los diferentes puertos y venderles a los carteles. Tenían mucho más recursos. Y es por eso que hay un desplazamiento de estas estructuras hacia el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo.
Y lo mismo sucede en Perú. Estructuras ecuatorianas como los lobos, choneros, tiguerones, comienzan a desplazarse a territorio peruano y a realizar gran parte de las actividades que venían realizando. Extorsiones, secuestros, sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dos de estas organizaciones, tiguerones y lobos, van mucho más abajo y llegan a Santiago, en donde ya hay reportes de la policía eh, chilena con relación a la presencia de estas organizaciones en Chile. Fíjense cómo se mueve esta dinámica. ¿Y por qué Chile? Porque Chile es el nuevo centro de acopio de América Latina, porque los otros centros están siendo al momento ya monitoreados. Se necesitan nuevos puertos que permitan la salida rápida de la droga, que no tenga mucho control. ¿Qué pasa en esta frontera? Colombia y Ecuador. Estas son las organizaciones que están en la frontera. Acá abajo, organizaciones ecuatorianas. Acá, organizaciones que pertenecen a las FARC, Segunda Marquetalia, al Ejército de Liberación Nacional. Organizaciones como Sinaloa, Calico Nueva Generación, el Tren de Aragua, eh, la protomafia brasilera Comando Vermelo. En definitiva, hay una masificación de estructuras delictivas en esta zona. ¿Por qué? Nuevamente la pregunta. Por la cantidad de droga que se genera en esta zona. ¿Qué pasa en Perú? En Perú, las 23 organizaciones delictivas que tiene Perú, bandas delictivas, tienen contacto y cierta subordinación con las bandas nacionales ecuatorianas, choneros, tiguerones, lobos. Y esto genera que gran parte de estas organizaciones trabajen indirectamente para estos microcarteles. Y también les den el respaldo y la logística para trasladarse ya a territorio peruano y comenzar a incursionar en territorio peruano. Veamos entonces cuáles son las vulnerabilidades gubernamentales con esta problemática de inseguridad que tiene Ecuador. Pues la primera, y a mi criterio una de las más graves, es la grave crisis de seguridad que afecta el sistema financiero nacional. Empresas internacionales veo yo muy difícil que quieran invertir en el territorio ecuatoriano ante este nivel de inseguridad existente. Eso implica que capitales frescos para que ingresen a la economía nacional también no van a tratar de ingresar acá porque el problema radica en las extorsiones existentes. Y ningún empresario va a traer su familia ni que va a querer hacer presencia en Ecuador sabiendo que tiene el peligro de ser secuestrado o con actos de sicariato. Pero, ¿quién es el que verdaderamente está sacando un beneficio de esta afectación al sistema financiero? Es el crimen organizado, porque el lavado de dinero está directamente entrando a la economía nacional, haciendo tambalear y haciendo debilitar, más bien sería, el sistema financiero y la dolarización. El gobierno tiene una débil posición en la Asamblea Nacional y una débil posición que le genera dificultad para poder aprobar leyes y poder materializar políticas públicas gubernamentales que le faciliten pues el cambio de dirección del país. Y eso es muy lógico también por otro lado, porque estamos en un año de elecciones, de campaña política. Recuerden ustedes que el presidente Novoa solo tiene un periodo de un año y medio, pero este año ya entramos en una recta de campaña política porque el 2025 tiene que haber elecciones. Por lo tanto, pues cada uno de los partidos políticos de la Asamblea Nacional, ninguno de ellos va a querer ayudarle al presidente de la República con acciones concretas para cambiar el país. Todos van a trabajar para que fracase y demostrar al pueblo ecuatoriano de que ellos posiblemente son los salvadores. El gobierno actual tiene
el tiempo reducido y también los recursos reducidos. El anterior gobierno del presidente Guillermo Lasso, pues acabó casi toda la economía nacional y le dejó un remanente insignificante para poder arrancar y solucionar los problemas estatales. Por eso es que esta grave crisis de seguridad no cuenta con dos elementos importantes: recursos y tiempo. Y eso va en contra de la planificación y del plan de gobierno del presidente actual y también de los objetivos que se tiene que haber trazado para solucionar los problemas de la grave crisis de seguridad que hoy atraviesa el país. Otro problema grave es que nuestra sociedad no está preparada para un escenario de terrorismo urbano, como vivimos en enero de este año, en donde hubo una escalada de violencia sin precedentes anteriormente. Se colocaron coches bombas, se colocaban granadas dentro de surtidores de gasolina, de bombas de gasolina, se atacó a instalaciones policiales, se tomaron universidades, se atacó escuelas, se atacó centros comerciales. En definitiva, fue una barbarie desatada en un nivel de violencia nunca antes visto en el país. Por eso es que el presidente de la República, ante esta escalada de violencia sin precedentes, declara un conflicto armado interno y establece que la amenaza del Estado ecuatoriano son 23 organizaciones, estas megabandas que acababa de mencionar hace un rato, que están en el territorio nacional, las declara como organizaciones terroristas. Por lo tanto, implica que el Estado autoriza automáticamente a las Fuerzas Armadas a que intervenga para que pueda controlar el desborde de inseguridad existente. Mi país deja una imagen como lo está dejando al momento Costa Rica, lo está dejando Venezuela, lo deja Brasil, lo deja también Argentina, por los niveles de violencia e inseguridad que se están presentando en algunos sectores. Pero esta crisis de inseguridad nos da una imagen en la comunidad internacional de un país que no tiene el control todavía del país. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe esta situación? Regresamos nuevamente al nivel de penetración del crimen organizado. Había yo mostrado, creo que es la cuarta o quinta transparencia, había mostrado yo esta línea de tiempo que abarca 3 décadas de penetración permanente del crimen organizado. ¿Y hacia dónde se orienta el crimen organizado cuando penetra un país? Y esto se replica en todos los países donde el crimen organizado ha sentado sus bases. Primero, penetración gubernamental. ¿A través de qué? De las campañas políticas, en donde el crimen organizado invierte en las campañas políticas para lograr que un ciudadano, un mal ciudadano, llegue a ocupar un cargo público y desde ese cargo público no es que le van a pedir que lleve droga, no, que les rente o les dé o les cumpla favores para que les permita lavar el dinero. O sea, les dicen que le den contratos para la construcción de una urbanización, una carretera, una refinería, etcétera, etcétera. Este es el primer estamento, el gubernamental, en donde la mayoría de acciones se dan a través de las campañas políticas y los acuerdos de políticos con el crimen organizado. El segundo es la penetración de los estamentos de control o de seguridad. Aquí en el país vemos a policías llevando drogas en patrullero, a militares llevando droga en volquetas, a marinos llevando droga en guardacostas. Eso quiere decir que hay una penetración permanente de las estructuras de control. Tercero, y uno de los más graves, es la penetración en los operadores de justicia. En mi país, al momento, hay 2 procesos de investigación que lleva la Fiscalía General del Estado, en donde ha develado el nivel de podredumbre que existe en la justicia ecuatoriana, donde jueces y fiscales trabajan para el crimen organizado transnacional, para las bandas locales, y se han hecho millonarios a través de este trabajo, yo diría, antipatria. Otro nivel de penetración es
en el estamento social, donde se han creado un sinnúmero de santuarios y donde las organizaciones delictivas se les ve o se ha facilitado el reclutamiento de jóvenes, de niños, para que entren en esta vida del delito y del crimen organizado. Y por último, es la penetración en el sistema financiero nacional a través del lavado de dinero. Esos 5 elementos son los que se presentan casi en todos los escenarios regionales, en todos los países. Lo que estoy diciendo lo tienen en Argentina, lo tienen en Brasil, Venezuela, Colombia, todos los países de América Latina y Centroamérica. Donde el crimen organizado está sentado, estas son las rutas que va a seguir. Ecuador está en un conflicto armado interno, o es una guerra asimétrica que está librando mi país. ¿Qué ha pasado en estos 57 días? Se han ejecutado y hay que reconocer, la población reconoce sobremanera el trabajo sacrificado de sus Fuerzas Armadas que dieron un giro de 180 grados con relación al conflicto armado interno. Se han desarrollado 37.289 operativos, personas detenidas 8.626, narcoterroristas detenidos 337, 5 abatidos. Existe un control total de los centros carcelarios por parte de los militares. Y aquí permítame un punto. Estos centros carcelarios eran controlados por las organizaciones delictivas, donde en cada pabellón se cobraba $10 a cada prisionero, a cada eh, eh, persona privada de libertad, para pagar una cuota para que no le pase nada. Y esa cuota permitía que pueda utilizar el baño, que pueda tener un espacio donde dormir y que pueda también alimentarse. Al momento, los presos en mi país piden, ruegan que no salgan los militares de las cárceles, porque al momento no hay ningún privilegio, no hay ninguna extorsión. Y todas las cosas malas que había en la administración de los centros carcelarios por parte de un organismo que se llama SNAE y la Policía Nacional, pues cambiaron en una semana, dando una demostración a la población y al gobierno de que cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien en este país. Las muertes violentas bajaron de 41 a 6 en ciertos sectores, pero se incrementaron en otro tipo de delitos que voy a hablar posteriormente. El nivel de credibilidad al día de hoy es de Fuerzas Armadas 93%, presidente 79%. Quiere decir que hay un respaldo total a la política gubernamental y un respaldo total a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Pero esa lucha contra el crimen organizado, ¿qué aspectos consideró o topó? Básicamente, 3 centros de gravedad. El primero, las cárceles, donde eran los puestos de mando o puestos de control y comando del crimen organizado, para poder actuar no solo en las cárceles, sino en las ciudades. Segundo, era la economía ilegal. Se ha golpeado tan fuertemente a la economía ilegal. Solo quiero sacar 3 aspectos, 3 ejemplos. El uno, un sitio de acopio en Vinces, en donde se tomaron, se capturaron 27 toneladas de cocaína. En Esmeraldas, un sumergible y varios lanchas rápidas, aproximadamente 6 a 7 toneladas. En el sector de Manabí, 2 o 3 toneladas más. Guayas, creo que 4 o 5 toneladas más. Generando una pérdida para el crimen organizado de aproximadamente 3.500 millones de dólares. Y se está atacando al momento a la justicia, que ha generado un nivel de impunidad en mi país.
Este conflicto armado recién inicia. Hay algunas personas, algunos medios de comunicación, algunos analistas que dicen, ya termina el estado de excepción. Sí, termina en 30 días más. Y con esos 30 días más retornamos a la calma. No, señores. Es una equivocación tremenda. Este conflicto va a durar varias décadas, porque varias décadas tuvo para poder penetrar la estructura nacional. Entonces, no puede cambiarse en 30, 40, 50, 90 días. Al momento solo estamos viendo la parte exitosa de un gobierno y de unas fuerzas armadas que han tratado de controlar el auge delictivo. Pero lo que no estamos observando es las repercusiones, los coletazos que va a tener que soportar la sociedad, las fuerzas armadas y también el Estado una vez que pase cierto periodo de tiempo. Porque si ustedes piensan que el crimen organizado va a aceptar tranquilamente, se va a cruzar de brazos y va a mirar a otro lado, perdiendo 3.500 millones de dólares y capturando gran parte de la gente que trabajaba para ellos, no lo van a hacer. A diferencia del Estado y a diferencia de las instituciones de seguridad, que tienen que planificar, que tienen que pedir autorización, que tienen que buscar recursos, que tienen que hacer un sinnúmero de burocracia, el crimen organizado se adapta rápidamente a los nuevos escenarios, muta rápidamente y plantea soluciones. No tiene que pedir autorización a nadie. E inmediatamente lo que tiene que hacer es intervenir. Por eso es que si es que le están cortando el tema del narcotráfico, pues hay otras actividades delictivas, secuestros, extorsiones, vacunas, minería ilegal, tráfico de armas, etcétera, etcétera, tráfico de personas, tráfico de órganos, por citar algunas de ellas. El crimen organizado es uno de los problemas más graves que tiene la humanidad y que es muy, muy difícil erradicar. Coronel, yo quería hacer una consulta, una pregunta primera y abrir también, si a usted le parece, la ronda de Sí, preguntas que nos estén dejando. termino en 2 minutos más, que solo quiero entrar a las recomendaciones y abro para las preguntas de todas las personas que quieran, si les parece a usted, para no romper la secuencia de la presentación. Quiero entrar a las recomendaciones político-estratégicas a nivel regional rápidamente. Creo que América Latina tiene que generar tres cosas fundamentales. Primero, una fuerza de despliegue rápido regional con la colaboración de los diferentes países, fuerzas de élite de los países que conformen esta fuerza de reacción y que combatan al crimen organizado transnacional. Un sistema de inteligencia multidominio, interagencial, regional, que permita y facilite los productos de inteligencia a toda la comunidad regional y de esta manera puedan, con esa información, atacar al crimen organizado. Un sistema de justicia regional que facilite el empleo de estas dos actividades. Esta es una presentación sobre lo que pasa en mi país, por lo tanto, permítame plantear las recomendaciones que se le hizo al presidente de la República por parte del observatorio que yo presido. Primero, es necesario la cooperación internacional y activar el COSEPE, Consejo de Seguridad Pública y del Estado, con la finalidad de hacer un seguimiento a las políticas de seguridad pública. Segundo, es necesario la creación de dos fuerzas de seguridad conjuntas, estas fuerzas de seguridad para la frontera norte y para la frontera sur, con el propósito de taponar el ingreso de droga. Militarización temporal de puertos con el propósito de evitar la salida de la droga del país. Generar 3, 4, 5 bloques de búsqueda para dar con los cabecillas de las diferentes organizaciones y ponerlos a manos de la justicia. Cambiar el modelo, y esto creo que es un punto importante para toda América Latina, cambiar el modelo de la seguridad ciudadana, los famosos retenes, los famosos PAI, UPCs que tenemos acá, por lo que se llama presencia disuasiva permanente, que es una concepción completamente diferente en la cual la fuerza pública hace presencia 24 horas del día en territorio. Eso le da confianza a la población y eso genera desarrollo.
Es necesario, pues, indudablemente, la cooperación internacional, especialmente para poder ampliar las operaciones de interdicción terrestre, navales, marítimas, ribereñas, perdón, y también lo que son interdicciones aéreas. Es necesario hacer una reingeniería del sistema de justicia. Es necesario hacer una reingeniería del sistema de inteligencia, del sistema carcelario en mi país. Hay que crear un sistema de investigación criminal civil a cargo de la Fiscalía General del Estado, sin la participación de las instituciones de la fuerza pública. La fuerza pública no puede ser parte de los procesos investigativos. Hay que atacar las economías ilegales y una reingeniería de la unidad de análisis financiero que tiene mi país. Crear un organismo reservado, operativo, que luche contra la corrupción en la administración pública. Ya para terminar, regreso a lo que comencé. Hay que cambiar la pobreza y la inequidad. Aquí está el éxito de la lucha contra el crimen organizado. En esta lámina se resume el éxito, no el pie de fuerza. Eso es una cosa temporal. Aquí está lo que va a cambiar ese escenario. Mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar las condiciones de vida del pueblo, mejorar las fuentes de trabajo, mejorar el desarrollo de la colectividad. Esto es lo que va a dar un vuelco permanentemente a este clima de inseguridad permanente. Porque el crimen organizado va a buscar esto para explotar y reclutar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Dos reflexiones finales. La una, este problema que tenemos nosotros no es un problema policial. Ahí concebimos mal. La afectación es al Estado, por lo tanto, es a la seguridad nacional y tienen que haber otros componentes en esta lucha. Y la otra es que es un conflicto armado interno que no se soluciona tan rápidamente. Es un conflicto que durará varias décadas, como dije anteriormente, bajo las mejores condiciones y bajo políticas públicas en la cual todos los ecuatorianos, en este caso los latinoamericanos, podamos contribuir en cada uno de nuestros países para hacer de nuestros países un país de paz, de armonía y sin el crimen organizado. Muchísimas gracias, distinguidos amigos, por su atención y quedo presto a responder cualquier inquietud o pregunta que ustedes tengan. Ronald, yo la verdad tengo cientos de preguntas, pero voy a empezar por una. Ok. No sé si usted lo dijo, ¿cuál es la tasa cada 100.000 habitantes de homicidios? Y si hay algún estudio que diga cuántos de estos homicidios tienen que ver con la guerra de pandillas o de carteles. Bueno, el país tuvo una tasa récord de cerca de 44 personas por cada 100.000 habitantes. Esto es una cifra récord y por eso el país se ubicó dentro de los 10 países más violentos a nivel del mundo y creo que estaba en el segundo o tercero a nivel de Latinoamérica. Eh, con las operaciones militares que se dieron, se generó una reducción en ciertos sectores, se habla de un 26%, hay una reducción de 20 puntos, y en algunas ciudades donde habían estos niveles de violencia y asesinatos, pues la reducción es mucho más drástica, es a un 6%, por ejemplo, en Durán, una de las ciudades más convulsionadas, que fue una de las ciudades catalogadas como una de las más violentas del mundo, pues al momento tiene 6. Pero nuevamente regreso a este punto. El problema es que solo estamos viendo los éxitos temporales de este momento. No nos estamos proyectando hacia los escenarios adversos que se van a presentar de aquí a corto plazo. No sé si con eso le contesto la pregunta. Tengo una pregunta más y seguramente va a haber gente que tenga más preguntas. Tenemos unos minutos más. Yo le quería preguntar si no es evidente que la guerra contra las drogas se está perdiendo. Yo creo que la guerra contra las drogas se pierde desde el momento que existe una visión errada de cómo combatirla y cómo erradicarla. El momento que pensamos que la solución está en incrementar el pie de fuerza, nos equivocamos. Esa es una parte, indudablemente, pero una parte pequeña. La parte más importante está en plantear soluciones concretas, políticas públicas reales para solucionar los problemas sociales. Ahí verdaderamente usted afecta
a lo que es la economía y también el reclutamiento del crimen organizado transnacional. Afecta a las bandas, no le da ese sustento, no le permite que oxigene, no le permite que reclute, no le permite que opere. Ese, a mi criterio, es una de las alternativas importantes que todo país debe de emplearlo para reducir, no eliminar, porque va a ser imposible eliminar el tema del crimen organizado, pero sí reducir significativamente su accionar. Perfecto. Pregunto. Entonces, veo, Virginia, hay preguntas en línea y preguntas presenciales. Entonces, Perfecto. hagamos una y una, si les parece. A ver, pero yo les voy a pasar el micrófono. Ahí hay el micrófono. Bueno, sí, yo quería hacer, además de preguntas, algunos comentarios breves. Por ejemplo, obviamente se habla del narcotráfico, lógicamente, pero se habla muy poco de los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que las drogas finas, por llamar así a la heroína o a la cocaína, se necesita gente de alto poder adquisitivo para que si desaparece el consumidor, desaparece el narcotráfico. Quería saber también qué diferencia hay entre procesamiento y producción. Y por otro lado, minería ilegal, ¿a qué se refiere? Y por último, Que se preguntas puntuales, porque si no, sí, sí, bueno, pero esto es la última. ahí tenemos ya una batería de preguntas, porque Correcto. no tenemos. Sí, 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 entiendo. Bueno, hablaba de minería ilegal, no sé qué tipo de mineral puede ser el que sea estrictamente ilegal. Y por último, falta de vocación política para combatir el narcotráfico. Por ejemplo, en El Salvador, con Bukele, las mafias están desapareciendo. Se ha convertido en un país muy seguro. Nada más. Gracias. Primero, con relación a la cocaína, eh, el país, si bien es cierto, tiene un tránsito de 780, 800 toneladas de cocaína, pero esas 800 toneladas de cocaína no se quedan en mi país, salen. ¿Cuánto se queda en el país? Se quedan 200 toneladas. De las 800 que salieron, se quedan 200 toneladas. Ustedes dirán, ¿cómo es esa relación? Muy sencillo. 800 toneladas de cocaína pura salen al exterior y se queda aquí cerca de 200 toneladas de bazuco. ¿Qué es el bazuco? El bazuco es el desecho de la cocaína, lo que queda de remanente, o sea, la basura que queda en el laboratorio, en el cristalizadero, eso se recoge y se lo manda para consumo interno, que es mucho más dañina que el tema de consumir la cocaína como tal. Eso para indicarlo. Por eso es que no es que lo consumen grandes estratos sociales. Sí, hay cierta cantidad que puede, pero la mayoría lo consume es el bazuco. Y otra cosa importante, en el país se está comenzando a utilizar ya ciertas drogas sintéticas, lo que va disminuyendo el accionar de la cocaína. ¿Qué diferencia hay entre procesamiento y producción? Procesamiento es donde existen laboratorios en donde existen cristalizaderos, donde se genera la droga en sí, la pasta y la pasta purificada. Y la producción es donde están los cultivos de coca. De los cultivos se saca la coca, se raspa, se utiliza raspachines, se los lleva hacia los laboratorios y se entrega ya. Y los laboratorios ya entra la segunda fase, o la tercera fase, perdón, que es directamente el procesamiento que abarca, pues, laboratorios y cristalizaderos. ¿Qué es la minería ilegal? ¿A qué me refiero con esto? La minería ilegal me refiero yo a la explotación a cielo abierto de vetas de oro, de plata, que están siendo utilizadas por estas organizaciones explotadas a pequeños mineros artesanales que se les explota, se les cobra un impuesto y además de eso se los puede también comprar a ellos la droga, lo cambian por droga o los amenazan. Y esa es la forma de utilizar la minería ilegal en beneficio de esta organización. La minería ilegal en mi país y creo que también en Venezuela, Colombia y Perú está ocupando ya el segundo lugar
por debajo de lo que es el narcotráfico. Eh, una cosa que es importante, que usted lo mencionó, este problema no se resuelve, ¿por qué? Porque no hay la decisión política, no hay la decisión gubernamental de hacer frente a un problema que estaba viniendo a deteriorar la salud pública. Este gobierno recién toma la decisión de hacer frente, pues se faja, como decimos acá en Ecuador, se faja bien los pantalones y asume el reto con éxitos y fracasos, pero tomó la decisión de hacer frente a las organizaciones delictivas. No sé si con esto contesto sus preguntas. Sí, perdón. Habíamos quedado que era uno presencial, uno virtual. Bien dicho así. Porque estamos Acá todo orden. en una reunión híbrida, vamos una y una. Cate, ¿tenés alguna para...? A ver. Acá dice, primero, Luis Castro Leites. ¿Cuál es su opinión, coronel, sobre A, legalización de la droga, B, el alarmante crecimiento del fentanil y drogas baratas como el paco? No te escuché muy bien, por favor, si lo puedes repetir la pregunta, si eres tan amable. ¿Cuál es su posición sobre la legalización de las drogas? Y sobre la aparición del fentanilo debe ser y el uso del paco. El paco, yo no sé si coronel, usted sabe lo que es el paco, aunque ya no se está consumiendo Se mucho. refiere a drogas baratas. Sí, yo creo que, a ver, con relación al uso de la droga, yo creo que América Latina, la legalización de la droga, no tiene una cultura adecuada y no tiene una formación dentro de la sociedad como para hacer frente a esta realidad que se ha presentado en otros países y que puede tener éxito en otros países. Yo creo que América Latina no está preparada todavía ni culturalmente, ni ha habido una orientación adecuada sobre este problema de la legalización de las drogas. Creo que eso más bien sería un punto de estallido contrario. Eh, con relación a las drogas, el fentanilo y otras, pues creo que estas drogas se van a comenzar a masificar porque la producción de cocaína es mucho más difícil que la producción de fentanilo o de cualquier paco o de cualquier otro tipo de droga más barata que pueden rápidamente pues acoplarse en estas, no sé, se me fue el nombre como empacadoras se llaman, donde los van armando y los van masificando. Eh, Mi país es un país de tránsito para fentanilo, por ejemplo, y también gran parte del fentanilo que se consigue acá, en parte de los laboratorios y hospitales, pues sirve de cadena para lo que va hacia Colombia y también a Centroamérica. Bien. Caballero, tiene su... Ahí va el... Perfecto. Primero felicitarlo. Realmente hizo una exposición excelente y concuerdo con usted en el 100%. Debido a que soy periodista de políticas latinoamericanas y me especializo en Venezuela, Colombia y Perú. Por eso conozco muy bien el tema. Pero hay unos problemas de fondo acá, que no sé si usted los dijo o posiblemente los haya comentado, pero no los capté. Son los retornos económicos, son los vueltos que se dan y vueltos muy importantes. Lo que se dice en Buenos Aires se hace la vista gorda. Es lo que pasa en gran parte del mundo. Eso es por primera parte. Y segunda parte, erradicar, como dijo usted, el narcotráfico es muy difícil, sumamente difícil. Pero no nos olvidemos que tenemos muchos presidentes en Latinoamérica que están dedicados al narcotráfico. No nos olvidemos, por ejemplo, el expresidente Santos, muy comprometido, Maduro, sin palabras, Petro, sin palabras. En fin, hay muchos problemas políticos que están enquistados y no se van a poder realmente realizar nada. Es que por eso, y también gobiernos blandos, que no aplican la ley como corresponde, ¿no? No sacan
Por ejemplo, a mí me... Vamos a hacer la pregunta porque... Sí, sí. Entonces yo le pregunto a usted, como dijo acá mi compañero, Agustín, podemos tomar el ejemplo de Bukele. ¿No le parece a usted? Creo que las condiciones de El Salvador y del presidente Bukele son diferentes a las que tenemos en mi país y diferentes también en cierta forma a lo que se está presentando en los diferentes países latinoamericanos. Sin embargo, hay algunas acciones y decisiones que son importantes. La decisión política de enfrentar al crimen organizado es correcta. La decisión política de combatir y encarcelar a todas las organizaciones delictivas es la correcta. En lo que yo no comparto es que esas acciones vayan a vulnerar derechos, porque después el mismo gobierno va a ser el que tenga los problemas y esas personas que están privadas de libertad también tienen sus derechos pues, que tienen que respetarse. Pero lo que está haciendo Bukele en su territorio, pues me parece que ha dado resultados a tal punto que tiene, si no estoy mal, cerca del 92% de aceptación y llegó a reelegirse con cerca del 87-88%, una cifra récord en América Latina. Por lo tanto, pues eso quiere decir que la gestión tiene un respaldo de la población como tal. Con relación a las inquietudes que usted tenía, el dinero del crimen organizado se reinvierte rápidamente. ¿Cómo se reinvierte? Pues buscando la conciencia de jueces, buscando la conciencia de políticos, buscando la conciencia de funcionarios públicos, donde puedo yo pagarles a estas personas y buscar a cambio de ellos un favor específico. Eh, Sí, hay presidentes y hay estados que facilitan el crimen organizado, porque consideran que la mejor estrategia para destruir a Occidente, o lo que ellos llaman los gringos, es el narcotráfico, la cocaína. Entonces hay que apoyar esa tesis lamentable del presidente cubano, presidente nicaragüense, del presidente colombiano, del presidente venezolano y de otros presidentes que hicieron la jugada al crimen organizado transnacional. La Asamblea Nacional, como usted acaba de mencionar, pues las leyes las genera la Asamblea Nacional. Pero les pongo un ejemplo para que vean ustedes el nivel de corrupción que existe. Se plantea, por la exigencia del pueblo ecuatoriano, de que era necesario y vital que se emita una ley de extinción de dominio. ¿Qué quiere decir la ley de extinción de dominio? Que todos los funcionarios públicos que robaron, pues tenga que ser recabado todos esos recursos mal habidos y sus patrimonios para el Estado. No, lo plantearon en la Asamblea y en la Asamblea los mismos diputados, los mismos asambleístas dijeron no, eso no puede ser. Tenemos más bien que proteger a los corruptos. Esa es la contaminación que afecta a América Latina, que afecta a mi país, que afecta a casi a todos los países en el continente. Coronel, tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a hacer una pregunta que han mandado la gente por chat. A ver. No hay problema. La pregunta es de Mariano Restivo y dice, buenas tardes, coronel. ¿No habría una preocupación en el futuro con el cambio de gobierno? ¿Se buscaría las Fuerzas Armadas en el gobierno saliente por tomar las políticas contra el crimen organizado? ¿Me lo puede repetir la pregunta, por favor? Porque no lo escucho muy bien desde acá. ¿Ahora me escucha mejor? Ahí le escucho un poco mejor. Por favor. Perfecto. Dice, ¿no habría una preocupación en el futuro con el cambio de gobierno? ¿Se juzgarían las Fuerzas Armadas y el gobierno saliente por tomar las políticas contra el crimen organizado? Sí, hay una preocupación tremenda por parte de la fuerza pública en el sentido de que no hay una ley al momento que respalde y han habido procesos y procesos graves en otros países y también en mi país de persecución una vez que se emiten las órdenes para que las Fuerzas Armadas intervengan contra estos grupos de terrorismo, pues después de eso tienen consecuencias gravísimas. Las consecuencias gravísimas son los juicios contra los militares o policías que cumpliendo órdenes del estamento político, pues trataron de salvaguardar la integridad de un pueblo.
acá en el caso ecuatoriano, recién está el presidente de la República tratando de buscar una normativa legal que ampare bajo este estado de guerra interna o combate interno, pues a las fuerzas militares y policiales. Y también se está haciendo una consulta que de aquí a un mes más tendremos en el país sobre la necesidad de fortalecer las garantías que tendrían las Fuerzas Armadas para poder cumplir sus misiones. Coronel, le agradecemos muchísimo, se nos acabó el tiempo, particularmente yo, que trabajo en el diario Clarín, lo voy a estar molestando, pero muchísimo, para que me oriente sobre los temas que acaba de hablar. Le agradecemos muchísimo que habla. Sí, por ¿Cómo favor. no? Gracias a ustedes, estoy a las órdenes, les voy a dejar mi teléfono, aunque en la presentación ustedes lo grabaron, ahí lo pueden tener el teléfono y el correo electrónico para cualquier consulta, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes. muchas gracias. Buenas noches. Perdón, coronel. Buenas noches. Coronel. ¿Sí? Buenas noches, querido Mario. Soy Loti Andrade, que estoy de embajadora del Ecuador aquí en Argentina. Y Loti, qué gusto. por la exposición, bueno, sigue siendo un referente. Y decirte que ojalá realmente sigamos trabajando juntos, ¿no? Con eso. Gracias. Muchas gracias, señor. No, gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, coronel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿De verdad, Menio? ¿De verdad? Sí. Pero muy buena. Tiene que haber otra. Yo le voy a decir que tiene que haber otra. Pero con más tiempo. Ese es el problema. Queda. Sí, podrían poder. Mucho. Sí, hay muchos. Sí. Colombia, Marco, año 83. India y en Barranquilla. Carísimo. Decía, en su momento Colombia estaba junto a otra, Escobar, a nosotros los cojones, porque nosotros no consumimos, lo que se come, los que consumen son los gringos. Se llama Mario Asviño. ¿Va para allá? Vamos a saludar a